Bueno, esta es la cuarta prédica del día. Vamos a estar en Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24. Hemos estado hablando de varios dichos que iniciaron en el capítulo 23. Los dichos sabios, Proverbios 24, capítulo 24. Vamos a hablar acerca de la sabiduría, del amor y el respeto. Son temas, como les he hablado antes, y estamos delante del Señor. Su palabra nos dice una y otra vez lo mismo. Como ahora que celebramos la cena del Señor, no había nada nuevo que trajéramos. Primera de Corintios, lo hemos leído todos, sabemos lo que Cristo hizo en la cruz. Igual que vamos a oír cosas hoy que ya sabemos, pero que por eso nuestro Dios es tan maravilloso, tan amoroso, ¿verdad? Con tanta paciencia que nos tiene, que nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos sigue hablando, a ver cuándo nosotros vamos a atender a su llamado, a su palabra. 24.1, iniciamos 24.1. Vamos a leer el 24.1 y 2, porque ese nos habla, ese es el dicho número 19, de 30 dichos que van a estarse dando aquí. En el 24, verso 1 y 2, nos habla de la envidia. Dice así la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente. Dice, no envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Ya estuvimos hablando de la envidia en el verso 20, en el capítulo 23, verso 17 y 18. No envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Si lo haces, será recompensado, tu esperanza no se frustrará. La envidia, nosotros podemos decir, bueno, no tenemos. Es mentira. Todos sentimos algún tipo de envidia, lamentablemente. Pero ¿es la envidia, es un acto del espíritu o es una obra de la carne? Obviamente de la carne, ¿verdad? Aparece ahí en muchas listas que hay y sobre todo en Gálatas 5:22, que la envidia es una obra de la carne, por tanto es pecado. La palabra envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que se experimenta al desear lo que otra persona tiene. Desear algo o tener algo de aquella otra persona. Eso es envidia. Cualquier cosa que nosotros deseemos que tiene otra persona es envidia. Nosotros podemos envidiar, tal vez no decimos, ay, yo quiero la casa que tiene aquel, ¿verdad? ¿Podemos envidiarnos entre cristianos? Claro que sí. Hay envidias a veces que vienen a nuestra vida. De hecho, esto se da mucho en las congregaciones. Tal vez aquí no, esperemos que no. Pero se da mucho en las congregaciones porque se envidian los hermanos entre ellos por los dones, por los talentos, por las destrezas, por las habilidades que alguno tenga, ¿verdad? Y de hecho hay más que eso, o sea, ese pecado lleva a que se dañe el cuerpo de Cristo porque entonces ya se habla mal de aquel y se habla mal del otro, ¿verdad? Y es una cosa pavorosa. ¿Y dónde nace? En un corazón envidioso, en un corazón que quiere lo que aquel tiene. Y la Biblia nos manda y nos enseña que nosotros debemos estar contentos y felices y dichosos, ¿con qué? Hebreos 13:5, con lo que tenemos hoy, con lo que Dios te ha dado. Sea lo que sea material, sea espiritual, sean dones, sean talentos, sean destrezas, sean habilidades, sean capacidades. Lo que sea que Dios te ha dado, te lo dio a ti y me lo dio a mí. Cada uno le repartió a Dios como Él quiso. ¿Ok? Entonces, vives en la casa que vives, dale gloria a Dios. Tienes la comida que tienes, dale gloria a Dios, dale gracias. Y no diga, ay, mira, el carro que se compró aquel, ¿será que lo puede pagar? Eso es envidia. Por eso tenemos que nosotros hilar delgado, porque si yo me analizo, yo no soy envidiosa, ¿verdad? Pues no es algo en lo que camino.
Pero si yo hago ciertos comentarios como ese, posiblemente lo que hay en mi corazón es el deseo de tener el carro que compró aquel, ¿verdad? O la ropa que tiene aquel, o lo que sea. Es terrible ese pecado. Y como les decía, pues ya hemos hablado de él, pero yo no soy quien para brincarme lo que Dios dice ahí. Y lo dice de otra forma diferente a como lo dijo en el 17. Dice, no envidies a la gente malvada. Como les repito, podemos tener envidias entre nosotros, que ya de todo está mal, re mal, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero el que usted diga, mira aquel que vende droga allá en el frente, véalo cómo vive. Y yo aquí soy cristiano, de hecho el otro día vimos el Salmo 73. Como Asaf, ¿verdad? Envenenó su corazón viendo cómo la gente, ¿verdad? Estaba en opulencia y tenía sus cosas y él no. Y decía, ¿para qué me he guardado? ¿Para qué yo soy cristiano? ¿Para qué? Mire cómo prospera el impío. Claro, él lo pensó y después cayó rendido a los pies de Cristo pidiendo perdón. Entonces, no podemos ni tener envidia entre nosotros mismos y mucho menos envidiar lo que el malo hace. Yay, pero Julana, yo la veo ahí que ya está en la iglesia, pero ya también anda en sus cositas y uno no puede también. No, sí puede. Lo que pasa es que no debe. Lo que haga la otra cristiana o el otro cristiano con su vida es cosa de él. No quiere decir que esté bien. Amén. Entonces, esas envidias son más malas todavía, porque envidio hacer lo malo. Yo quiero hacer lo que aquel hace, ya, pero si él se toma unas cervecitas el fin de semana y no pasa nada, o sea, igual ahí está en la iglesia y está todo bien, eso no significa que esté bien, que alguien lo haga, ¿sí? Entonces, envidiamos aquello porque queremos hacerlo, no tanto porque digamos, sí, mírelo, es un pecador, o sea, deberían de sacarlo de la iglesia. No, es porque yo quisiera hacerlo y como yo no quiero hacerlo para que no sepan que yo lo hago, entonces yo envidio al otro. Y así cualquier cosa. Entonces, debemos examinar nuestro corazón porque es un pecado. Como les repito, Dios nos ha dado a nosotros todo lo que Él nos ha dado y no estar agradecidos y tener envidia va más allá que pecar contra Dios del pecado de envidia. Hay un montón de pecados más y entre ellos, Señor, tú estás mal porque no me has dado lo que yo necesito. Entonces, la bondad de Dios que Dios me ha dado, yo no la valoro. Yo no valoro la bondad de Dios, lo que Dios me ha dado a mí. Creo que es muy poco, creo que no está bien Dios, porque ya me pudo haber dado un carrito mejor o una casa más grande, ¿verdad? O qué sé yo, un salario mejor o un trabajo mejor y mire el que me dio. Entonces, no agradezco la bondad que Dios me ha dado hasta el día de hoy. Entonces, hay un pecado de envidia, hay un pecado de no agradecer a Dios lo que tengo. Entonces, y si usted es la más delgada en la palabra, hay muchos pecados más que se desligan de la envidia. La envidia marchita nuestras vidas, destruye nuestra paz, nubla nuestra confianza y mancha nuestra confesión cristiana. Esas son palabras de un hombre de Dios que se llama Bridger. La envidia marchita nuestras virtudes, destruye nuestra paz, porque usted no tiene paz al estar viendo lo que tiene el otro. Nubla nuestra confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Y marchita nuestra profesión cristiana, porque es una profesión ser cristiano. Amén. Entonces, la envidia a todo nivel es un pecado terrible. Nosotros cada palabra que oímos, como ahora les decía, yo creo que yo no soy envidiosa, pero cada palabra que nosotros oímos debemos ponerla en el corazón. Señor, examíname, como hizo David. Examíname y mira si hay en mí camino de perversidad o corazón malo. Señor, si yo tengo envidia de Julano, de Mengano, de esto, de aquello, lo otro, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, Señor, y te ruego que me ayudes, Señor, a que ese pecado sea desechado de mi corazón. Si usted sabe que lo tiene, pues tiene que seguir haciendo esa oración hasta que eso ya no esté. Amén. Como hayamos hablado de la envidia, no me voy a extender ahí. Vamos a ir al dicho siguiente, que sería el dicho número 20. Está en el verso 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio.
Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos o sus habitaciones de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Construye tu casa, tu vida, edifica tu vida con entendimiento y sabiduría. Este proverbio nos habla de la sabiduría con la que se debe edificar el hogar. Y la sabiduría es constante en los proverbios, demasiado constante en los proverbios. Y uno tiene que ponerse a meditar, ¿verdad? ¿Qué cosa Dios con la sabiduría? Es maravilloso algo que entendí y se los quiero mostrar, porque Dios habla tanto de la sabiduría, de cómo debemos nosotros caminar con sabiduría. De hecho, es una oración que yo hace muchos años le hago al Señor porque yo era la más insensata y negligente y le pido mucho a Dios y le sigo pidiendo. Y entonces para mí es un tema muy, muy mío. Yo amo y le pido a Dios que me dé sabiduría. Pero el proverbio nos habla aquí de edificar, de construir. Entonces, si una construcción física, una casa, un edificio, lo que sea, requiere de sabiduría, de conocimiento, de ingeniería, de planificación, de todo lo que sea, que yo de eso no sé nada, pero se requiere de todo eso. O sea, nosotros no decimos, vamos a hacer una casa, ya tenemos el lote, eche todo ahí como sea y pare. No, tienen que haber, ¿verdad? Toda una estrategia, todo un trabajo, todo un planeamiento para poder levantar una casa, aunque sea un cuartillo, hay que hacerlo bien hecho. Nosotros allá atrás, para hacer la cosa esta de los niños, o sea, se tuvo que meter material porque era un hueco eso. Y hay que hacerlo bien porque si tiembla o algo, todo se va en el hueco. Entonces, todo requiere de esa ingeniería, de esa planificación, de ese trabajo. Entonces, uno, ¿verdad? Analiza cuánto más la vida espiritual, cuánto más la vida de Dios, ¿verdad? La vida cristiana, como hablábamos ahora. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar en la vida y el hogar, en el hogar y la familia se debe construir ¿cómo? Bueno, con valores espirituales, con la palabra de Dios. El punto es, ¿lo hacemos? Estamos construyendo, estamos todos los días poniendo un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo de parte de la palabra de Dios. O igual, hermanos, vamos a leer. Qué lindo eso que nos dijo Dios hoy, hermoso. Pasamos la página y seguimos. O ponemos atención y tomamos la palabra y construimos con ella. Porque es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Entonces, ¿cómo debemos construir? Con valores morales y espirituales se logrará establecer esa edificación de nuestras vidas y nuestros hogares con el conocimiento de las Escrituras. Pero esto usted ya lo sabía, ¿verdad? ¿Cuántos sabían esto? Que hay que construir nuestras vidas con la palabra de Dios. Todos lo sabemos. Ok, el punto es, ¿cuántos tienen suficiente sabiduría? ¿Cuántos de nosotros tenemos suficiente sabiduría? Y esto es lo que encontré, que tampoco es nuevo, que aquí está, no hay nada nuevo debajo de los cielos, debajo del sol. Santiago 1:5, ¿qué dice? Santiago capítulo 1 y verso 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y él se la dará. Dios es tan generoso y nos da todo con agrado. ¿En qué otro lado de la Biblia usted encuentra que Dios le dice a usted, si usted tiene falta de amor, pídale amor a Dios, por ejemplo? Yo he leído ya toda la Biblia muchas veces y esa frase tal cual no la encuentro. Más bien dice que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, Él ya nos dio toda la capacidad para amar. Y así en cualquier otra cosa. O sea, usted, no hay otra frase igual a esta.
pídale la sabiduría a Dios porque le falta. Entonces, a usted y a mí nos falta sabiduría. Entonces, ahí comprendí por qué Dios habla tanto de la sabiduría. Porque, como yo le decía ahora, un día a Stephanie con otro tipo de, no me acuerdo de qué era lo que estábamos hablando, pero obviamente era de la palabra, que yo le decía, la sabiduría es como el magnesio, nunca es suficiente. No sé si han escuchado que todos nosotros estamos faltos de magnesio y que por más que usted tome magnesio, nunca va a llegar, ¿verdad? Todos los días, nunca va a llegar a lo que el cuerpo necesita de magnesio, porque necesita mucho magnesio. Entonces, la sabiduría, para mí, yo lo pensaba, es como el magnesio, necesitamos mucha sabiduría todo el tiempo. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Entonces, le hago otra pregunta. Sinceramente, ¿verdad? Usted no puede mentir porque es pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y le pidió a Dios que le diera sabiduría? Ay, Señor, dame más platica porque tengo tanto que pagar. Ay, Señor, dame más paciencia para llevar a cabo esto que ya no lo soporto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor que nos dé sabiduría? Y es que la sabiduría es tan importante que usted ni idea tiene. Y ya vamos a ver cómo funciona en nuestra vida. Entonces pregúntese, ¿cuándo fue la última vez? Y póngalo en su corazón. ¿Para qué ocupamos la sabiduría? ¿Para qué la ocupamos? ¿Para qué? Para creer en Él. La sabiduría, bíblicamente, la ocupamos para todo, para toda nuestra vida. Todo en nosotros tiene que ejecutarse con sabiduría. De lo contrario, somos necios y vamos a ver por qué. Para no hacer una lista interminable, vamos a decir algunas cositas. Pero ¿cómo empieza el texto? Para apegarnos al texto. ¿Qué dice que debemos edificar con sabiduría? El hogar, la casa, la familia. Y dígame sí o no, es donde más falta sabiduría. Entonces, ¿cuánto faltante estamos de sabiduría? Si en el lugar que dice la Biblia es donde más debe haber y donde no hay tanta, ¿verdad? Entonces, el hogar, ahí tenemos lo primero y lo más valioso que Dios le da a la familia cristiana, su familia, su hogar, su entorno, ¿verdad? Ahí necesitamos sabiduría. Se requiere de mucha sabiduría en el hogar, porque ¿quiénes viven en el hogar? Pecadores. Yo pecador, el otro pecador y el otro pecador, un chorro de pecadores. Entonces necesitamos sabiduría para trabajar con los demás pecadores. Ok, es lo mismo en la congregación, ¿sí o no? ¿Ah? Ocupamos de sabiduría aquí adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay una bola de pecadores. Entonces, ocupamos sabiduría en nuestra casa y sabiduría en la iglesia. Amén. Ocupamos sabiduría para orar. Porque si yo estoy diciéndole a Dios lo que ahorita decía, eso no es nada sabio. Nada sabio. Porque yo lo que ocupo es pedirle al Señor que me enseñe a orar. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Señor, enséñanos a orar. La oración no es como a mí se me antoja. O Dios no es un papá colacho, que yo estoy ahí para que Él suelte las cosas. La oración tiene que ser con sabiduría, con inteligencia, con la guía del Espíritu, con la guía de la palabra. Entonces nosotros tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Entonces requerimos de sabiduría, porque muchas veces no son escuchadas nuestras oraciones y el Espíritu debe ayudarnos porque no estamos orando correctamente. Entonces necesitamos sabiduría para orar. El mismo Santiago lo dice, pedimos y pedimos ¿cómo? Mal, y no recibimos, porque estamos pidiendo para nuestros deleites, pero sin embargo hemos visto ese texto y no lo entendemos porque seguimos pidiéndole a Dios cosas para aquí y ahora. Y alguien dice, yo no le puedo pedir a Dios tal y tal cosa. Bueno,
Si está en una lista del 1 al 10 y es la 10 y ya le pidió todo lo demás, difícilmente usted llegue a la 10. Si usted pone ahí al final, Señor, necesito otro trabajo donde gane más porque ya me quiero casar y quiero más plata, puede estar en el número 10. Pero si usted ora conforme a la palabra en los puntos 1 al 9, cuando usted llega al 10, ya usted no le va a pedir eso, porque usted se va a dar cuenta que en su misma oración usted lo tiene todo. Usted tiene al Rey, al Señor, al Dios del universo, el creador de todo, el dueño de todo. Eso es lo hermoso de orar conforme a la palabra, que no da chance para pedir las añadiduras. Entonces debemos tener sabiduría para orar. Sabiduría para orar, sabiduría para comer. ¿Cuántos tienen sabiduría para comer? ¿Sabía usted que requerimos de sabiduría para comer? Ay, coma eso, no importa que le haga daño. Pues se toma una famotina. ¿Eso es sabio? No. ¿O cuántos comen como por 3 días en una sentada? ¿Eso es sabio? No, después está vomitándose, tomándose un Alka-Seltzer, enfermo. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría. Entonces son como unos detallitos apenitas, hermano, para que usted vea cuánto falta de sabiduría nosotros estamos. ¿Y por qué es? Porque no la tenemos, porque nos falta, porque estamos deficientes y no estamos rogando o pidiendo por esa sabiduría para caminar en esa sabiduría. Falta de sabiduría. Para todo nuestro diario vivir necesitamos de sabiduría. Escuchen bien, necesitamos. ¿Qué es una necesidad? Algo que se necesita. Qué sabia yo, ¿verdad? Lo necesito, es de vida o muerte. Hay una necesidad. Por eso dice el Señor que le pidamos la sabiduría y Él nos va a dar tremenda sabiduría. Y no es que yo me crea muy sabia, pero Dios me ha dado sabiduría, hermano, que usted no sabe cómo era yo. Dios me ha dado sabiduría. He aprendido de la sabiduría del Señor. Entonces, en el hogar nosotros requerimos de la sabiduría demasiadamente en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. Es más, con la gente de ahí afuera. Porque aquí ustedes me aman y, ¿verdad? Si cometo un error o lo que sea, ¿verdad? Somos familia y nos disculpamos. Allá afuera tenemos una nube de testigos viendo hacia nosotros. La palabra lo dice, que andemos sabiamente con los de quién, con los de afuera. Que andemos sabiamente. La gente nos está viendo y usted puede decir, a mí que me importa lo que diga la gente. Pues debe importarnos. ¿Sabe por qué debe importarnos? Porque nosotros tenemos una representación en esta tierra. Nosotros somos aquí embajadores. ¿De quién? De Cristo. Si usted no se lo ha creído, créaselo. Usted es un embajador. Usted representa una nación, un reino y un rey. ¿Ok? Usted no es ahí solito, ¿verdad? Ahí el vecino. No. Usted representa a Cristo. Entonces, los de allá afuera, aunque uno piense que no importa, sí importa y importa mucho porque Dios lo dice. Que andemos sabiamente para con los de afuera. ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Qué están escuchando de mí los de afuera? Entonces, si yo soy sabia y camino en sabiduría, ¿qué van a escuchar? Una mujer sabia que ama a Dios, que representa bien la nación de la cual viene, que es la del reino de Dios, ¿verdad? Todo eso tiene que usarse de sabiduría, llenarnos de sabiduría, porque la gente nos está viendo y porque Dios lo demanda. No es que ya y yo me comporto como sea. Vean, hermanos, es triste, triste, triste. Yo no sé usted o los que trabajan. Gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos pensionados hace tiempo y no lidiamos mucho con el mundo. Yo sé que no es lo mismo para usted, que usted diga, ellos como están ahí en su burbujita, ¿verdad? Pero no, nosotros salimos y tenemos relación con el mundo, ¿verdad? Relación en el sentido de que interactuamos con gente que no tiene a Cristo. En la calle, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, cuando vamos a todo lado, ahí hay gente que no tiene a Cristo. Pero usted que tiene 3, 4, 5 compañeros a la par que no tienen a Cristo, que hablan horrible, ¿verdad? Que se expresan inclusive de Dios terrible. ¿Cuál es su sabiduría?
¿Cómo se comporta usted? Porque cómo se comportan ellos, ahí sí que no nos importa en un sentido. Pero cómo vive usted, cómo habla usted, cómo camina usted, cómo viste usted, ¿qué están viendo en usted? Ah, no, es que ya se están metiendo mucho conmigo, ajá. Pues Dios se mete con usted porque usted es de Dios. Y se mete en todo. Ahora lo vamos a ver, Dios se mete en todo, no hay una partecita que usted diga, ay, Señor, aquí no, esta parte es mía, es como lo personal. No hay nada personal. Usted es de Cristo todo o no es de Cristo nada, ¿ok? Entonces nosotros debemos de reflejar esa sabiduría ahí afuera, debemos caminar delante de los hombres de la calle de afuera con sabiduría. Aquí se nos dice que la materia prima para edificar y construir es la sabiduría. La materia prima para edificar y construir es la sabiduría. Si usted no sabía que era constructor, ¿verdad? Ahora ya lo sabe. Estamos construyendo, estamos edificando. Es lo que hacemos cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando leemos, cuando predicamos el evangelio a alguien, cuando vivimos, cuando salimos, cuando entramos. Nosotros estamos edificando, estamos construyendo. Estamos construyendo dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa también, ¿ok? Entonces, el punto es con qué estamos edificando, con qué estamos construyendo. ¿Será que, no, yo me la juego porque yo tengo algún estudio, entonces, ¿verdad? Yo no soy maleducado, yo no hablo feo. Eso no basta. El estudio de aquí y de ahora son trapos de inmundicia delante de Dios. Ocupamos la palabra de Dios y me perdonan todos los estudiados. Es la palabra de Dios. O sea, la gente no tiene que ver en mí un intelectual, ¿verdad? Que se conduce bien. Porque por más, vea hermanos, los más intelectuales y los más educados, entre comillas, vaya a la universidad, se va a ver lo que oye ahí. Entonces no se trata de eso, se trata de la palabra de Dios en mi vida. Amén. Entonces, no es mi intelecto, no es mi conocimiento, no es mi sabiduría, no es lo que yo vivo, como yo lo hago, no, es con la palabra de Dios. Yo necesito orar por sabiduría. Yo necesito poner las palabras sabias de Dios en mi corazón y en mi vida para poder yo caminar en esa sabiduría. De lo contrario, es imposible. ¿Con qué dice la Escritura que construye el necio, el insensato y el sabio? Se lo lee, está en Mateo capítulo 7, 24 al 27. Con esto construye, miren. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras, el que escuche la palabra de Dios, los audios, los domingos, las predicaciones, las enseñanzas, y no las ponga por práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? La casa se derrumbó y fue todo un desastre y una pérdida. ¿Por qué? Porque nuestra vida o se está construyendo y edificando sobre el fundamento que es Cristo, que es la roca que no es movible, que es inconmovible, o estamos construyendo sobre arena, sobre hojarasca, sobre intelecto, sobre religión, póngale lo que usted quiera. ¿Cuáles son los materiales que yo estoy usando? La sabiduría, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, y esto es una pregunta, por qué muchos cristianos dejaron de congregarse después de la pandemia? Vea las sillas, tal vez aquí nunca estaba así full que hubo que sentar a alguien en el suelo, pero muchos se fueron en la pandemia porque no nos estábamos congregando presencialmente, ¿recuerdan? Y muchos se quedaron. De aquí, algunos, pero de muchas congregaciones porque hemos oído testimonios. Se quedaron, o sea, se quedaron en sus casas, no es que están yendo a otro lado. Por lo menos gente que nosotros conocemos no se está congregando. No es que dijeron, no, es que nos queda muy largo, no, es que mejor aquí por esto. No, porque eso sería excelente y sería buenísimo, porque no es que estén aquí, es que estén en Cristo. ¿Pero por qué? Porque ¿dónde estaban edificados?
Sencillo, no hay que ser muy sabio, muy inteligente. Están construyendo sobre otras cosas que no es Cristo. Si usted es de Cristo, usted vive para Cristo, aquí y donde usted crea que esté o tenga que estar, usted es de Cristo. Nosotros, para la gloria de Dios, y lo digo como un testimonio, o sea, nosotros no cerramos la iglesia, cerraron la iglesia y al otro día nosotros estábamos en otra iglesia. Por ciertas razones que la mayoría conocen. El otro domingo ya estábamos congregados. No duramos ahí un año a ver dónde nos congregábamos o a ver si nos congregábamos. No. Cuando el fundamento es Cristo, usted sigue a Cristo. Usted camina con Cristo. Entonces, si no estamos edificados sobre este fundamento, sobre esta sabiduría, sobre esta palabra, hermanos, como ahora orábamos en la cena, depende de donde le toquen a usted por aquí es camino. Depende de donde lo majen, a usted le va a doler mucho y usted se va a retirar. Créamelo, créamelo. Si usted no está centrado en quién usted ha creído, porque usted no ha creído en Lita y Raúl, no, usted ha creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que sostiene su vida. Si usted ha puesto su mirada, su corazón en Cristo, esto es inamovible. No hay nadie, lo dice la Escritura, que lo mueva de ahí. Amén. Entonces, por no haber edificado con esas palabras sabias del único y sabio Dios, por no haber construido una casa, una vida en Cristo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a caer la casa, se va a caer la vida, se va a caer todo lo que nosotros estamos construyendo. ¿Por qué? Porque es falso, porque está sobre la falsedad, no sobre Cristo. Amén. Y con la sabiduría que vienen, según el texto, ¿qué viene con la sabiduría? Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio de un buen juicio, porque eso es la sabiduría. La sabiduría nos da la capacidad de juzgar correctamente cualquier cosa, que eso es parte de la sabiduría. Pero de acuerdo al texto dice, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas valiosas. ¿Verdad? Eso dice. ¿Qué significa? Con la sabiduría vienen las riquezas, las que llenan la habitación, cada espacio de tu vida y de tu hogar, como consecuencia de esa edificación en sabiduría. Esas riquezas, según la Biblia, son miles, pero vamos a tocar algunas. El amor, el respeto, la amabilidad, la paz, la bondad, el gozo. Si todo eso está presente en un hogar, ¿cómo cree que va a ir el asunto? ¿Verdad? Es un engranaje. Pero si no hay sabiduría, si no sabemos cuándo callar, cuándo hablar, cuándo decir, cuándo no decir, cuándo salir, cuándo entrar, ¿cómo vamos a hacer? Si nos dicen ay y usted dice ay, 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 no hay sabiduría. Entonces necesitamos de todas estas riquezas que son las que llenan la habitación, porque es tan lindo el Señor que nos habla como si fuera una casa, ¿verdad? Todas estas riquezas llenan las habitaciones de nuestros hogares. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en esta sabiduría. Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios y inescrutables sus caminos. Son tan grandes y profundas las riquezas de Dios que nos vuelan la tapa de la cabeza. Son demasiadas las riquezas que hay en Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando nos hablan de riquezas, pues, ¿verdad? El símbolo ahí está. Pensamos en lo de aquí y lo de ahora, hermanos. Qué triste, pero es que estamos, eso sabe cómo es, como las harinas, como las, ¿cómo se llaman? Los carbohidratos. Somos adictos. Somos adictos a todo lo de aquí y lo de ahora. Y tenemos que hacer algo. Tenemos que desintoxicarnos y llenarnos mucho de la palabra de Dios, porque estamos muy faltos. Entonces, esas riquezas son tan grandes y tan profundas, las riquezas, la sabiduría, el conocimiento de Dios, que dice ahí la misma escritura que son, ¿qué? Inescrutables. ¿Qué significa? Que nuestra mente no puede llegar a esa profundidad. Dios es tan grande, tan amoroso, tan poderoso, tan perfecto y nos ama tanto,
que nos da estas riquezas para llenar nuestros hogares, llenar nuestras vidas, llenar nuestra casa, llenar todo nuestro ser. Amén. Efesios 2:4 nos dice, yo se los leo para caminar rápido, dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Tiene tanta que le da misericordia nueva todos los días a toda la gente y nunca se queda falta. Y así de todo, porque Él es rico. No con la riqueza que usted piensa que una persona puede ser rica, ¿verdad? Que alguien dice, ay, es que ¿cómo se llama? Es tan millonario, el dueño de Microsoft, es tan millonario que no puede ni contar los millones que tiene. No, mi hermano, el millonario es Dios, el que tiene todo es Dios, y se lo da a usted, y me lo da a mí. Eso es ser rico. Pero como nosotros tenemos la mente tan llena de carbohidratos, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos en el aquí y el ahora, en la platita, en la casita, en los chunches, en otro chunche, en otro chunche y otro chunche, y seguimos con los chunches. Porque así es como valoramos las cosas, y Dios quiere que cambiemos la página, que cambiemos de forma de pensar. Rico en misericordia. Señor, yo quiero que me des más misericordia. ¿Cuántos piden para que usted sea tan misericordioso, que usted se levante todos los días lleno de esa misericordia, Dios, y usted pueda mostrar esa misericordia? Hermanos, no oramos así, estoy segura, vea, si usted es legal y me dice a mí ahorita que usted se levanta diciéndole a Dios eso, no es cierto. Es algo poco, tal vez cuando oímos una palabra nos acordamos, uy, sí, Señor. Pero si nosotros estamos metidos en la palabra, así les enseñamos en el discipulado. Vimos una palabra, con esa debemos orar. Por eso nosotros mandamos un audio todas las noches, para que con esa palabra usted ore, y siempre hablamos de una cosa, otro día hablamos de la confianza, otro día del amor. Con esas palabras siempre debemos estar orando. Nunca les decimos, les contamos un cuento chino o les decimos que, ¿verdad? Que hermano, no tiene comida, bueno, pídale a Dios y ahí vamos con usted. No, son cosas espirituales, y las demás, ¿cómo van a llegar? Por añadidura. Amén, eso es lo que la palabra enseña. Efesios 3:8. A mí, dice Pablo, a mí que soy el menos, el más pequeño, y subraye pequeño. Si Pablo era pequeño, hermanos, o sea, imagínense cuánto nos falta. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, otra vez, riquezas de Cristo. ¿Cuál riqueza te dio Dios? El evangelio. El evangelio. Usted estaba mal, usted estaba podrido, enterrado, muerto, y Dios le trajo una gran noticia. La mejor noticia de todas, el evangelio. El evangelio llegó a su oído. Usted está aquí hoy porque el evangelio llegó a su corazón. Porque alguien me habló del evangelio. No tenga en poco eso, hermano. A usted le dieron la buena noticia, la única buena noticia. Una buena noticia no es que a usted le digan se ganó 1,000,000 de colones. Ni 10, ni 100,000. Eso es papel, hermano, eso es basura. Hoy está y mañana no está. Eso es hojarasca. La mejor noticia que usted recibió, que yo he recibido en toda mi vida, es que la buena nueva de Jesucristo vino a la cruz, me salvó, me llamó, tuvo misericordia de mí. Hermano, vea, cada vez que yo pienso cómo me predicaban el evangelio a mí, y que un día Dios me hiciera nacer de nuevo, eso es pavoroso, es demasiado grande, es demasiado hermoso. Que hoy yo tenga a Cristo, es que yo debería estar muerta, enterrada y en el infierno. Es maravilloso, y lo valoramos. ¿Cuántos todos los días que oramos le decimos, Señor, gracias por esta gran noticia que llegó a mi vida? Gracias por salvarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida, por darme la convicción de la vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cuántos, hermanos? Eso es ser rico. No hay riqueza mayor que esa. Y no son las calles de oro, ni nada de eso. Es Él. Es Él. ¿Y dónde está Él? Él es el dueño de todo. Por Él y para Él fueron hechos y creadas todas las cosas.
Nosotros debemos como un cincel, como un martillo, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, porque necesitamos botar la basura y los argumentos que tenemos aquí, hermanos. Es la palabra, cada día en nosotros. Amén. Las riquezas del evangelio y de anunciar el evangelio. ¿Cuántas veces lo han llamado por teléfono y le han dicho, hermano, bueno, hermano no, fulano, mengano, ¿cómo se llama? Robert, es que lo estamos llamando porque si usted se ganó una estadía en el hotel, no sé, en el Fiesta, dos noches, 3 días, y de verdad, bueno, ahora casi todo es una farsa, pero cuánta alegría nos ponemos con ese tipo de cosas. No, hermano, usted tiene un mensaje tan poderoso y tan grande, tan sublime, tan eterno que dar a otra persona. Compañeros de trabajo que no tienen esa bendición de tener a Cristo. Dios no solo nos dio el evangelio, sino que nos dio el poder de predicar el evangelio. Ah, no, es que Moisésito pueda y tal vez Anthony, que uno lo ve que va por ahí con el evangelio. No, es que somos todos nosotros, todos. Ah, es que yo casi no sé. Pues aprenda. Conozca al Señor para que hable del Señor. O se va a quedar cuántos años más sin aprender y sin conocer. Amén. Entonces, esa es la riqueza más grande del reino de los cielos. Y con ella, miles más, la gracia, la justicia, la fidelidad, la fe, los mandamientos, hermanos, los mandamientos que Dios nos ha dado. Ay, es que son tan pesados. ¿Cómo cuesta, hermano? Ajá. Si la Biblia dice que no son gravosos, ¿cómo usted contradice a Dios entonces? Que son pesados. No, no son pesados. Dios nos da mandamientos que podemos nosotros cumplir y llevar. Y los mandamientos que hacen, me cuidan, me libran, me protegen. Eso es lo que hace Dios con los mandamientos. Pero nosotros a veces amamos a Dios y como que estamos en contra de Dios. Como que Dios es tan veraz, ¿verdad? Dios es tan duro. No, hermano, los duros somos nosotros que no hemos entendido lo maravilloso que es Dios y las riquezas que nos da. Con esas riquezas nosotros vivimos edificando sabiduría y conocimiento. Amén. El perdón de pecados, ser hijo de Dios. Usted era hijo del diablo, vea qué cambio que tuvo. ¿Quién quiere que le digan, apártate de mí, Satanás? ¿Quién quiere que le digan hijo del diablo? Y todos nosotros éramos hijos de ira, hijos del diablo. Pero hemos sido trasladados, dice Primera de Pedro, capítulo 2, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Cuántos se gozan por eso? Hermanos, es que, de verdad, como dice Raulito, a veces tenemos el emocionador muy descompuesto. Nos llena de gozo otro tipo de cosas, y no estas noticias. Amén. La vida eterna, oh my God, el perdón de pecados, ser hijos de Dios, la vida eterna, no ir a la condenación donde van la mayoría. ¿Usted sabía que la mayoría se van a ir al infierno? La mayoría de los seres humanos, desde que esta tierra empezó a rodar hasta el día que Jesús la queme y la pase por fuego, la mayoría de los seres humanos están y van a estar en el infierno, en una condenación eterna. ¿Por qué? ¿Quiénes saben por qué? El que no tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y aquí tenemos a la vida, tenemos a Jesús. Estamos vivos. ¿Cuánto más rico quiere ser usted? Esa es la mayor riqueza y no es un consuelo de tontos, hermanos. Es la realidad en Cristo. Somos ricos, somos hijos del Rey, hijos de Dios, hijos del que creó los cielos y la tierra, del que hizo este planeta. El dueño de este planeta es su papá. Si usted quería rajar, ¿verdad? Que usted tiene algo, raje, porque su papá es el dueño del oro y de la plata y del mundo entero. Amén. Aleluya. Lo malo de nosotros es que no vemos la verdadera riqueza como tal.
sino que porque tenemos el cerebro invertido con las cosas de aquí y de ahora. Para nosotros riqueza es tener y tener y tener. Y eso lo digo en una forma general y con mucho respeto, tal vez para usted no sea así, pero en general la gente busca lo de aquí, lo de ahora, y lo dice Dios una y otra vez, una y otra vez. Si como al oro y la plata me buscaran, y hay muchos más versículos, entonces no se trata de lo que yo digo, es Dios quien lo dice. Y Dios lo dice porque es verdad. Amén. Versos 5 y 7. Dios sigue hablando de la sabiduría. El verso 5 dice, los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. ¿De dónde viene la victoria en una guerra? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la fuerza física? ¿Es mejor la fuerza física o el conocimiento? ¿Qué creen? El conocimiento es el que te empodera, el que te da poder. Esa palabrilla ahora la usan mucho, muy mal usada, ¿verdad? Pero el poder nos lo da Dios a través del poder del Espíritu Santo y la palabra. Entonces, el poder real viene de Dios. La fuerza es de Dios, ¿verdad? No es humana. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la sabiduría es más poderosa que los fuertes o la fuerza física, ¿verdad? Que el conocimiento se hace cada vez, el conocimiento que yo tenga de la escritura, de esta sabiduría de Dios, cada vez me hace más fuerte. Entonces, si yo quiero ser fuerte, no es una fuerza física, es una fuerza espiritual y solo viene a través de la palabra. Ve qué hermoso que habla exactamente de lo mismo. Dice un proverbio que es mejor dominarse uno mismo que ganar una ciudad. Entonces, ese dominio, ese poder, esa fuerza que yo tenga en Cristo, ese conocimiento que yo tenga de Dios, no para saber mucho, no, es para yo vivir en ese conocimiento, porque lo hemos repetido muchas veces. Si usted sabe que Jesús es su pastor, pero usted no vive como si Él fuera el pastor, usted no sabe que Él es su pastor. ¿Sí me explico? Usted llega a vivir, a saber algo, a conocer algo cuando lo vive, no cuando lo lee, ¿verdad? Ok. La sabiduría te da la habilidad de pensar, de analizar y tener una respuesta eficaz y correcta. Una sabia acción, una acción pensada, eso es más sabio que agarrarse a golpes o hablar necedades. La sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente, como les decía ahora. Hace más el sabio que el valiente, o el hombre de ciencia o de conocimiento que el fuerte. Verso 6. No vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. ¿Ok? ¿De dónde viene la victoria en una guerra? ¿Será de la fuerza? ¿Será de las armas? ¿O será del estratagema? El estratagema es la habilidad, ¿verdad? Para pelear esa guerra, que sería la astucia, la habilidad, el ataque sorpresa, ese tipo de cosas, los que hemos visto combate, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿es con ese estratagema o con la fuerza? Es con el estratagema, es con el planeamiento, ¿verdad? Que se gana la guerra. Si algunos han visto las películas inclusive bíblicas, ¿verdad? O han leído bastante la palabra de Dios, donde, por ejemplo, Dios le dice a este hombre, a Gedeón, ¿verdad? Es el que le dice que vaya con tantos hombres y después eran menos, ¿verdad? Y cómo Dios les guiaba y les decía, no, los que se agachen a tomar el agua, así ya está, quíteme todos estos, vamos con 300 apenas, y habían no sé cuántos miles. O sea, otros que decía que iban a aprender, creo que era con Gedeón, que iban a aprender antorchas en la noche. O sea, Dios le daba estrategia al pueblo. Cuando cayeron los muros de Jericó, o sea, ¿a quién se le ocurre darle 7 vueltas para que caigan? ¿Por qué no los botó de una vez? Bueno, porque Dios es estratega. Dios es estratega y Él hace las cosas de esa forma. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura aquí? Que si nosotros vamos a la guerra y estamos en guerra, todos los días estamos en guerra, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el planeamiento que Dios tiene para mi vida. Amén.
Entonces, la guerra no se gana así, se gana con un planeamiento, con una observación, con una planificación. Y eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Aquí tenemos el consejo de su palabra. La palabra dice en 2 Corintios, capítulo 2 y verso 4, que las armas con las que nosotros peleamos, las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales. ¿Qué son? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted no pelea con carne y sangre, usted pelea con la palabra de Dios. Y no es tirándosela a su familiar o al vecino, no. Es usted el que tiene que tomar la palabra, dominarse a usted mismo y saber con sabiduría cómo va a reaccionar en diferente etapa de su vida. Eso es realmente ser un estratega, ¿verdad? De la palabra de Dios. Ok, también dice en otro lugar que no es con espada ni con ejército. ¿Con qué es? Con su Santo Espíritu. 5 minutos más y termino, ¿está bien? O 1 hora, me dan. 5 o 1 hora. ¿Cuánto? 5. Ok. También dice en otro lugar eso, ¿ok? Que es con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo peleamos nosotros esas batallas espirituales o esos conflictos? ¿Cómo los pelea usted? ¿A gritos, a leño, a pleito? ¿O dominándose a usted mismo con la palabra de Dios? En el poder del Espíritu y de su palabra, ella es como espada de 2 filos. Allí es donde está el consejo sabio. Pero ¿qué pasa con nosotros? De nuevo, ¿vamos al consejo sabio? ¿O actuamos en nuestra humanidad? Actuamos en nuestro pecado, actuamos en nuestras emociones. Es que de acuerdo a cómo me sienta, así le pego 4 gritos o veo a ver qué hago, a cómo me defiendo. Necesitamos crecer en la palabra, hermanos, todos. ¿Qué dice aquí el Señor? Que no vayamos a la guerra sin el consejo divino, lleno de sabiduría, o ya sea el consejo de hombres o mujeres que hablen el consejo de la palabra del Señor, que sería lo mismo. Cuando usted busque un consejo, busque a alguien que le pueda dar un consejo bíblico. Si no, mejor no busque, porque le van a aumentar su carne, le van a engrosar su pecado, o sea, le van a hacer daño. Entonces, mejor no hable con nadie que no sea espiritual y que le aconseje con la palabra del Señor. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. No es como usted piensa, como usted cree, como a usted le parece. Debemos ser sabios en la opinión ¿de quién? De Dios. Él y su opinión es la que vale. La mía es como trapos de inmundicia según la palabra del Señor. Y por último, el verso 7. La sabiduría es demasiado elevada para los necios. Y en la puerta no abrirá su boca. ¿Cómo un insensato puede tener sabiduría o hablar sabiduría? ¿Cómo? No es posible. O es necio o es sabio. No es algo que se compra. El necio se cree por encima de la sabiduría. El necio es tan necio que se cree sabio y es necio, no es sabio. Entonces él va por encima de la sabiduría de alguna forma. Quiero decirles esto porque aquí quiero como hacer un pequeño énfasis y con eso termino. En los tiempos bíblicos, las ciudades eran amuralladas. ¿Cuánto lo saben o lo han visto? O sea, Jerusalén tenía una muralla alrededor de ella y así todos los pueblos, las ciudades y las naciones. ¿Por qué era esto? Por lo mismo, porque las guerras, ¿verdad? Entonces ellos se protegían. Entonces todas las ciudades estaban amuralladas. Y en la puerta de la ciudad, que también lo hemos comentado antes, pero para los que no saben, en la puerta de la ciudad era donde se hacían los juicios. O sea, no había dentro un edificio ahí, el penal o la policía, no había nada de eso. Eran en la puerta de la entrada de la ciudad, se reunían, se sentaban en piedras los jueces, ¿verdad? Los que ya el pueblo tenía como gente íntegra, como gente que podía llevar a función ese trabajo, eran los jueces, entonces eran los que juzgaban todo en la ciudad. Entonces, por eso que dice aquí el versículo, el 7 dice, la sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Entonces, los que se sentaban ahí tenían que ser gente sabia, entendida. Y si estamos hablando de Dios y de Jerusalén, tenían que ser hombres que conocieran la Torá, la palabra. Para que el consejo que ellos dieran a cualquiera que viniera a pedir consejo, tenía que ser un consejo bíblico, un consejo de Dios. Amén. Entonces, cuando dice que el necio es porque a veces hay muchos necios que se creen sabios, entonces dan consejos. ¿Y cómo es ese consejo? Insensato. Exacto, no lleva a una verdad.
Entonces, los líderes en la puerta no tienen nada que decir si son necios, o que se callen o que se vayan, pero no tienen nada que decir. Entonces, aquí hay un llamado para nosotros, para usted y para mí, sobre todo para los que servimos a Dios. Nosotros los que servimos a Dios y hablamos de su palabra, sea a los niños, sea en la ofrenda, sea en un audio, sea en la prédica, porque tenemos que hablar de nosotros, otra iglesia, allá ellos, pero nosotros. ¿Qué tenemos que tener? Sabiduría. ¿De dónde proviene esa sabiduría? De Cristo, de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener esa sabiduría tanto para predicar, para enseñar, para dar un consejo. Para todo lo que tengamos que hacer, tenemos que conocer la palabra de Dios. Nosotros no podemos venir y sacarnos algo de la manga y decirle, mira, a mí me parece. No, así dice Dios, ¿verdad? Escrito está, le dijo Jesús al diablo, ¿cuánto más a la iglesia? Amén. Escrito está, es así como te diriges, es así como aconsejas. Entonces nosotros, los que hablamos la palabra, tenemos que saber lo que estamos hablando. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y no decir lo que se nos antoje, porque si no seríamos como ese insensato sentado en una piedra juzgando lo que no sabe. Amén. La sabiduría o hablar, alguien dijo, hermanos, para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Amén. Debemos prepararnos, conocer al Señor y su palabra y cómo hablamos desde el principio, rogar por sabiduría para hacer la obra de Dios, la obra de mi casa, la obra de mi familia, toda obra en absoluto que hagamos necesitamos sabiduría. Entonces yo les ruego, hermanos, con esta palabra que oremos diariamente para que Dios nos dé sabiduría, para conducirnos, para vivir, para hablar, para trabajar, para ver cómo trabajamos con los de nuestra casa, sean creyentes o sean incrédulos. Y si son incrédulos, con mayor sabiduría debemos conducirnos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas tan hermosamente, nos amas tanto que nos repites una y otra vez tus palabras, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones, en diversas ocasiones, Señor, no nos hemos conducido con sabiduría. Y perdónanos porque teniendo tanta falta de sabiduría, no clamamos por la sabiduría, donde tu palabra nos dice en Santiago que pidamos y que tú nos das. Y hoy queremos pedir y pedir y pedir, Señor, de todas esas riquezas que llenan nuestras habitaciones, de esa sabiduría, de ese conocimiento que viene a través de tu palabra. Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, no eche al piso tu palabra, Señor, que la ponga en su corazón, Señor, y que se vaya de aquí con todo el deseo ferviente de conocerte, de conocer tus palabras, de conocer la escritura, de amarla, de vivirla, de caminar con ella, de ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, Señor. Ayúdanos a conducirnos con sabiduría en nuestras casas, Señor, a edificar con tu palabra, Señor. Si hemos venido edificando con hojarasca, con heno, con paja, Señor, te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que nos ayudes. Que podamos, Señor, a partir de hoy, Señor, ser gente diligente, gente de la palabra, gente de la oración, gente que te busca, gente que clama a ti para que tú la ayudes, Señor, para que tú los fortalezcas, para que seamos guiados por el poder de tu Espíritu y no por nosotros mismos, Señor. Que no nos apoyemos en nuestra opinión, en nuestro consejo, que no nos apoyemos en nuestro conocimiento, sino en el tuyo, Señor, en tus palabras, en los dichos de tu boca, en tus mandamientos, en la verdad que está escrita en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estamos muy faltos, porque seguimos faltos, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu espíritu, llénanos de tus palabras, Señor. Que cuando abramos nuestra boca a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestros hijos, Señor,
Oh Dios, usemos de tu sabiduría, seamos sabios, Señor, usemos tu palabra, mi Dios, que salga por nuestra boca lo que hay en nuestro corazón, Señor. Quita de nosotros toda negligencia o ayúdanos a ser diligentes, Señor, a quitar la negligencia, la envidia, la pereza, todo aquello, Señor, que no me identifica como un hijo, como un salvado, como un redimido. Ayúdanos, Señor, porque hay un testimonio para nosotros mismos, hay un testimonio para los de afuera. Ayúdanos, Señor. Sabemos que hasta aquí nos has ayudado, pero queremos más, Señor. Queremos de las riquezas de tu misericordia. Queremos clamar a ti, Señor, cada día por todo lo que nos falta. Misericordia, Señor. Ser más bondadosos, Señor. No tener envidia, perdonar lo que sea que nos falte, Señor. De todas esas riquezas que tú tienes, Señor. Gracias porque podemos acceder a todas ellas, todos nosotros, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y somos herederos y coherederos de todas esas riquezas, Señor, y las podemos usar aquí y ahora y desde ahora. Yo oro por mis hermanos y por mi propia vida, Señor, porque estoy muy falta, Señor, de sabiduría. Y para que tú nos ayudes a todos a ser sabios y entendidos, y más cuando vemos que el día final se acerca, Señor. Te lo pedimos en Cristo, te damos la gloria y te damos las gracias. Amén. Gracias, Señor.